La fortuna nos sonríe al no negarnos la gloria de esta matanza después de todo. Los monos no han logrado escapar a tiempo. El ejecutor Osnis permanecía de pie en la cubierta de mando del cometa ascendente, rodeado de múltiples pantallas holográficas que mostraban todo el sistema estelar, el planeta que constituía su destino y la fuerza humana que se interponía entre ambos. Uno de sus oficiales levantó la vista desde su puesto, situado un nivel medio por debajo del pasillo donde se encontraba su superior, lo que hacía parecer que algunos de ellos trabajaban en fosos hundidos respecto al suelo principal de la sala. «Señor, las órdenes del alto mariscal no eran atacar a sus fuerzas. Nos indicó que dejáramos que los humanos y sus aliados se retirasen. El alto mariscal no me dio esa orden en vano», replicó Osnis con desdén. Su intención declarada era poner fin a esta farsa sin desatar una guerra. ¿Y qué mejor modo de lograrlo que con una demostración de fuerza y una lección para quienes se entrometen en nuestros asuntos? El ejecutor frunció el hocico, arrugando la piel de su nariz. «Pero, señor, ¿no corremos el riesgo de que el resto cambie de postura? Ya están retirándose. Si los atacamos ahora, le mostraremos al resto de la galaxia quiénes somos y que no tienen por qué temer a esos monos desnudos. ¡Miradlos! Corren en cuanto la amenaza crece. Oh, sí, están dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre, la sangre de nuestros parientes confundidos. Pero ellos mismos jamás se han lanzado al campo de batalla. Todo ese supuesto poder que manejan, esa reputación suya de no haber perdido jamás una de sus naves de guerra. ¿Acaso no son más que rumores? Señaló el centro de la formación enemiga, donde un acorazado de la GTU reposaba rodeado de sus escoltas. Siempre huyen en cuanto dejan de tener una ventaja aplastante, o se quedan sin otros a quienes arrojar entre ellos y sus enemigos. Es hora de exponerlos ante todos, como los cobardes y manipuladores que son. Giró hacia su consola de comunicaciones, comprobando que el canal hacia el resto de sus fuerzas seguía abierto. Ha llegado el momento. Avanzad la vanguardia y preparad la carga inicial contra ellos. Era el siglo XXV. La humanidad se había alzado como una de las potencias prominentes del sector Orión, bajo la bandera de la Gran Unión Terrana. Había hecho algunos amigos y, sobre todo, muchos enemigos. Se habían librado guerras, al principio por la mera supervivencia, después por el poder y la expansión. Los libros de historia para niños hablaban de una edad de oro de la humanidad, relatos de unidad, prosperidad y progreso, la apoteosis de una gloria eterna. Pero la astropolítica rara vez fue tan limpia o fácil de digerir. A principios de la década de 2410, la GTU respaldó una insurrección contra el dominio Mukarán, uno de los pilares del Pacto Horaz, una coalición de diversos estados alienígenas que se unieron para frenar la creciente influencia humana y de sus aliados. Para 2413, la rebelión contra el dominio estaba siendo aplastada y otros miembros del pacto empezaban a intervenir, lo que llevó a la Asamblea General de la GTU a retirar su apoyo a la insurrección fracasada. Como último gesto, la Armada envió al Teuse Liberty, un acorazado anticuado, y su grupo de batalla para supervisar la evacuación de asesores de la Alianza, personal diverso, rebeldes y civiles atrapados en Naco, el último bastión rebelde a punto de caer. Desgraciadamente para ellos, las fuerzas del dominio se movieron más deprisa de lo esperado y llegaron antes de que la evacuación pudiera completarse. «Nos atacan. Vectores de aproximación directos».
El primer oficial obligó a la pantalla táctica a ampliar la zona donde aparecían las naves enemigas. «¿Qué diablos están haciendo?», gruñó el almirante. «Esta fuerza de piquete no es rival para nosotros. ¿Las pantallas muestran algo más? ¿Alguna segunda fuerza intentando flanquearnos? ¿Que lo primero sea solo una distracción?». En su experiencia, cuando un enemigo actuaba como un inepto, algo más estaba ocurriendo. La combinación de poder y estupidez era rara. El universo no perdonaba a los que eran demasiado tontos para vivir. «Podría ser un ataque de sondeo para contar nuestras armas», sugirió un oficial. «Su fuerza principal parece contenerse en el límite de nuestro rango de detección. Puede que haya más en camino. En ese caso, respondamos con moderación. Girad la formación para encararlos. Dadles disparos de advertencia antes de que entren en alcance óptimo, pero nada más de momento. Listos para devolver el fuego si atacan de verdad, pero que nosotros no iniciemos todo el poder». El almirante se volvió hacia la oficial científica. «Señorita Fandin, quiero una ráfaga de sensores antes de que lleguen, y luego escaneos profundos y continuos por si algo más intenta colarse hacia nosotros o hacia el planeta. No tiene sentido avanzar a ciegas. Quiero los sensores a plena potencia hasta que aparezca una amenaza real para el Liberty». «Señor, ¿puedo recordarle nuestras órdenes?», intervino el primer oficial. «Lo sé, Richard», replicó Brooks exasperado. «¿Pero qué esperamos hacer? ¿Abandonar el convoy de evacuación?». «No digo que abandonemos a nadie, pero podríamos limitar la respuesta a una demostración de fuerza en lugar de precipitar un enfrentamiento. Dudo que reconsideren su rumbo. Tienen que ver que nos estamos preparando para partir. Algo me dice que estos tipos no estarán satisfechos hasta que se produzca un choque serio». El almirante Brooks observó cómo se ejecutaban sus órdenes. El grupo de batalla giró manteniendo la formación. El Liberty lanzó una ráfaga de sensores que iluminó el espacio suficiente para detectar cualquier objetivo que aún estuviera fuera del alcance normal, pero solo se registraron algunas señales lejanas. No había elementos importantes de flota escondidos, ni fuerzas de tarea ocultas intentando infiltrarse. Únicamente pequeños contactos dispersos, la mayoría demasiado distantes como para preocuparles de inmediato. Brooks evaluó su situación. Su buque insignia era una reliquia de otra época, anticuado según ciertos estándares, obsoleto para algunos, pero eso solo importaba frente a naves capitales modernas. Los 2 cruceros que detectaba en la fuerza del dominio no deberían suponer un problema, más aún considerando la inferioridad tecnológica de los Mukarán. Pero quizá el comandante enemigo no lo veía así. «Ejecutor, los observadores están aquí». Uno de los navegantes señaló una nave que se aproximaba por la retaguardia. Osnis bufó con irritación. No necesitaba que sus supuestos aliados se entrometieran ahora. En el fondo, aquello seguía siendo un asunto interno. La intervención humana ya era bastante desagradable, pero al menos podían abrir fuego contra ellos. Con los Jibari había que cooperar. Desde su punto de vista, las cucarachas servían para conseguir mejores armas y poco más. Se contenían con el resto del pacto, y en eso todos sabían que eran limitados. «Solicitan un enlace de hipercomunicaciones con una de nuestras naves de vanguardia para ayudar en un ciberataque», informó un oficial, con el hocico arrugado por la confusión. «Dicen, y cito textualmente, señor, ¿desean desplegar el gusano?». La expresión del oficial delataba que apenas comprendía lo que estaba narrando. El ejecutor sonrió con los colmillos a la vista.
Bien, que tengan su enlace. Pero dejad bien claro que esta es nuestra pelea. Aunque presten la munición, estamos a punto de golpear a los humanos. Esta será nuestra victoria, y solo nuestra. Se recordó, con cierto rencor, que a los Jibari probablemente solo les interesaba recopilar datos para volver a sus agujeros a conspirar. Algunos aliados le parecían peores que los propios humanos. Al menos los monos luchaban en primera línea cuando podían. Nadie había visto pelear a las cucarachas. En el límite de nuestra zona de combate, parecen estar dándose la vuelta. Quieren mantener la distancia, informó el primer oficial. Pues de momento no están haciendo nada, gruñó. ¿Estamos seguros de que no hay nada más ahí fuera? Esto huele cada vez más a distracción. ¿O quieren que nos extendamos?, propuso el primer oficial. Brooks no recibió con gusto esa posibilidad. Estaba a punto de ordenar a sus escoltas adelantarse y darles una lección. Pero hacerlo significaría interpretar creativamente sus órdenes permanentes de permanecer hasta que la evacuación terminase. Los burócratas en casa podrían usar cualquier excusa para fusilarlo por ello. Entonces comenzó lo inevitable. Alerta de misiles. Disparan un bombardeo de largo alcance. Poneos en defensa puntual óptima y devolved el fuego, pero economizando nuestras municiones principales, ordenó el almirante. La táctica tenía sentido. No entrar en el alcance de sus armas si no hacía falta. A aquella distancia, era improbable que lograran causar daño serio con lo que lanzaban, a menos que contaran con mucha suerte o descuidos. Señorita Fandin, necesito que nuestros ECM bloqueen esos misiles a plena potencia. En ello, señor, respondió ella, pero su rostro reflejaba pánico. Hay algo más aquí. ¿Qué? Tenemos múltiples fallos. Antes de terminar, comenzaron a llegar informes desde otras estaciones. Perdimos el contacto con el objetivo. Sistema de comunicaciones inactivo. No podemos contactar con las demás naves. El almirante Brooks vio cómo todo se desmoronaba en segundos. Lo último que alcanzó a ver fue una andanada de misiles Haz acercándose, mientras el resto del grupo de batalla retrocedía. Después, solo una cascada de mensajes de error sobre pérdidas de conexión. El puente quedó cortado. Literalmente nada funcionaba. Eran un pato sentado, muertos en el agua. Para el ejecutor Osnis los resultados fueron cuanto menos insatisfactorios. Las municiones especiales entregadas a sus fuerzas habían funcionado hasta cierto punto. La primera salva surtió efecto. En la segunda, los humanos se adaptaron y aprovecharon el alcance efectivo. Su vanguardia había eliminado algunas naves de piquete, y lo que los Jibari hicieron con su denominado gusano parecía haber dejado fuera de combate al acorazado central enemigo. Sin embargo, el Liberty demostró ser sorprendentemente resistente. Los misiles Haz que lanzaron al final apenas le causaron efecto. Peor aún, incluso sin su buque insignia, las fuerzas de la GTU lograron contraatacar. Su vanguardia retrocedía, las municiones especiales se consumían y el enemigo presionaba con fragatas y algunas naves de asalto. Además, refuerzos humanos parecían estar arribando desde el otro extremo del sistema. Dudaba que el buque insignia enemigo permaneciera inactivo mucho tiempo. Así no había sido el plan. Con el factor sorpresa diluido y de escasa eficacia, el ataque frontal concebido por Osnis perdía todo su atractivo. Hay que obligarles a dispersarse y derrotarlos por partes. Que los supervivientes de la vanguardia y las unidades que apenas valen en un tiroteo directo se dispersen y bombardeen el planeta si disponen de munición. El resto que salga a cazar rezagados y transportes que intenten huir. La fuerza de ataque Ro
debe rodear su formación y buscar blancos en el convoy que protegen. «Presionad donde podamos», ordenó Osnis. Restaurar siquiera las funciones básicas, como las puertas del puente, llevó demasiado tiempo. El almirante Brooks estaba perdiendo la paciencia. «Necesitamos volver a la lucha. ¿Cuánto más tardará esto? ¿No se supone que somos maestros de la guerra electrónica?» Al murmurar aquello, se recordó que en realidad existía otra especie reputada como los verdaderos maestros. La posibilidad de que intervinieran era una preocupación que no podía obviar. «Lo siento, señor. El reinicio no funciona. Lo que sea que está afectando a los equipos se ha reescrito en el proceso de arranque», informó la señorita Fandin, peleando frenéticamente con la computadora principal, solo para descubrir que los sistemas secundarios también estaban comprometidos. «¿Cómo? ¿No usamos un ordenador base de solo lectura para sistemas críticos? ¿No excluye eso ataques como este?» «Ese era el sistema antiguo, señor. Lo cambiamos en la última modernización. Querían capacidad de recibir actualizaciones continuas en lugar de depender de una configuración inmóvil». «Obsoleto, Miss...» Brooks rodó los ojos y golpeó el brazo del asiento. «Cambiemos todo por el mero placer de cambiarlo, obligando a todos a reaprender cada función, y con actualizaciones que no habrían sido necesarias si los diseñadores hubieran hecho bien su trabajo a la primera». Se irguió. «¿No nos reemplazaron los controles del puente de observación?» «No, señor». «Perfecto. Entonces quiero un reinicio completo de fábrica. Volver a antes de la modernización. Todos, poneos el traje». Nos trasladamos al puente de observación. Hubo objeciones, pero nadie ofreció alternativa. La pasarela de observación, situada en la cúspide de la torre, evocaba los viejos puentes de los buques de vela, concebida para desfiles y actos públicos. Sí, pero funcional. El verdadero centro de mando seguía en lo profundo del casco, protegido. Mudarse al puente de observación les dejaría más expuestos. Por eso Brooks ordenó trajes presurizados. Media hora de preparativos después, recuperaron el control mínimo y contactaron con el resto de la flota. Dejaron en las pantallas una visión general del campo de batalla y llegaron informes. «¿Qué es este caos que veo, Tsunada?», preguntó el almirante al capitán del Cassander. Parecía que el capitán Taro había tomado el mando en su ausencia y ordenado una retirada caótica. Partes del convoy de refugiados se dispersaban, brindando al enemigo la oportunidad de eliminar objetivos uno a uno. «Lo siento, señor», respondió Taro. «No tenía muchas opciones. Nos ordenaron retirarnos de inmediato. El Thanatos y sus fuerzas vinieron para asegurarnos el regreso. Solo pude coordinar una retirada parcial y avisar a sus capitanes de la situación. El enemigo también empezó a bombardear el planeta desde múltiples ángulos. La evacuación en superficie sigue en curso. He tenido que despejar las cubiertas para interceptar torpedos y sostener nuestras alas de combate en caso de aparición de buques de guerra enemigos». Brooks suspiró. El enemigo ejercía presión y, a la vez, su propio mando les ordenaba huir y dejar a su suerte a quienes estaban en la superficie. No era de extrañar. Preferían sacrificar a un puñado de alienígenas, considerados inútiles, antes que arriesgar una gran embarcación de la GTU. Una flota orgullosa, que según su reputación nunca había perdido una nave capital desde su fundación. Miró las opciones tácticas. Podían intentar una retirada dispersa. Correrían el riesgo de que una parte importante del convoy y sus propias fuerzas fuera aniquilada. Podían reagruparse y partir. Tal vez salvarían a las escoltas,
pero dejarían la mayoría de transportes a su destino fatal, y solo si el enemigo no explotaba su vulnerabilidad antes de que pudieran maniobrar. En cualquier caso, buena parte de los refugiados quedaría abandonada, o podía desafiar las órdenes, arriesgarse a un consejo de guerra al fin de su carrera y a vivir la vejez con vergüenza o en prisión. Además, debía encontrar cómo contrarrestar esos misiles HAD. Sin ello, no llegaría ni a la prisión. Observó los informes del primer encuentro. Sus escoltas habían sido derribadas con facilidad, pero los impactos sobre el Liberty apenas le hicieron mella. Su grueso blindaje parecía contrarrestarlos. «Señor, recibimos un mensaje del Thanatos». «Manténlos en espera. Ya sé lo que querrán decir. Abrid un canal a toda la flota», pensó Brooks, sin dejar que le ganara la tentación de escucharlo de inmediato. El mensaje se transmitió a todas las naves del grupo de batalla. «A los oficiales y tripulaciones del grupo de batalla Liberty y a quienes han venido a ayudarnos. Soy el almirante Arthur Brooks. Todos sabéis por qué estamos aquí, pero quisiera empezar recordando de qué iba esto». Hizo una pausa. Hace años, partes del dominio Mukarán se levantaron contra su régimen. Lo hicieron después de que nuestros emisarios y medios sembraran en ellos sueños de libertad y democracia, la promesa de una vida mejor, lejos de tiranos que los ven como meros números. Ideas de que podríamos algún día estrechar manos y compartir un futuro más humano. Suspiró. Llegó el momento de tragar la píldora amarga. No necesito relataros cómo acabó aquello, ni por qué nuestros líderes decidieron ya no involucrarse cuando el camino se volvió cuesta arriba. Puedo entenderlo. Una guerra interestelar entre todas las facciones principales del sector no la querría nadie cuerdo. Pero ahora, los restos de quienes compraron ese sueño están aquí, luchando por sus vidas con sus familias, esperando un rescate. Sus únicos pecados son haber nacido en esta roca. Como acabo de saber, el mando nos ordena abandonarlos y huir como perros con el rabo entre las piernas. Pausó para permitir que el mensaje calara. Puede que a algunos no os importe. No son nuestra gente, ni son aliados oficiales. Y quizá no fuisteis vosotros quienes les vendieron el sueño. ¿Quién necesita un montón de refugiados? Pero pensad en la gente que sí nos respalda aquí. Asesores y personal de apoyo que, no como nuestros políticos, arriesgaron la vida con la esperanza de llevar la luz de la libertad. Su voz subió. He decidido desafiar las órdenes y llevar la lucha al enemigo. Voy a salvar a tantos refugiados y personal de apoyo como sea posible, y demostrar a la galaxia que no somos los cobardes que nuestros gobernantes nos pintan. La respuesta fue un clamor de vítores que atravesó los filtros de ruido de las comunicaciones. «Conectad el canal con el Thanatos. Quiero oírles», ordenó Brooks a su oficial de comunicaciones. Osnis escuchaba los informes de los movimientos enemigos. Los refuerzos humanos parecían limitarse a un crucero y algunas naves de piquete dispuestas a permanecer alrededor del acorazado en recuperación. Su táctica de fragmentar la fuerza enemiga empezaba a dar frutos. La oposición, ocupada con pequeños asaltos y torpedos contra el planeta, había dejado huecos. Aunque alguien había intentado revertir la dispersión, ya llegaría tarde. «Mensaje de los observadores», anunció un suboficial. Osnis frunció el ceño. ¿Qué querrían los Jibari ahora? Aún así, las comunicaciones humanas interceptadas le alegraron. Parecían confirmarle la cobardía que presuponía. «Ordenad a las unidades de flanqueo que avancen hasta el punto de salida», dijo con voz firme. «Señor,
¿No nos dejará eso desprotegido si deciden darse la vuelta y atacar?, preguntó un oficial. Tengo motivos para creer que se van a largar. Quiero nuestras fuerzas listas para saltar sobre su retaguardia antes de que entren en hiperespacio. Podemos enfrentarnos a su grupo con pérdidas mínimas. Quizá incluso aniquilemos su insignia. Caminó de nuevo hacia su asiento en la parte trasera del puente, prefiriendo observar el teatro de operaciones desde allí. Observó cómo la fuerza principal enemiga se separaba del convoy, dejando solo una escolta simbólica. Típico, desechar a las naves menos valiosas para simular protección. Pronto vería su destrucción. Pero algo no encajó. No debía haberse movido su fuerza principal en sentido opuesto. La comprensión le llegó demasiado tarde. Ese acorazado y sus escoltas no huían, venían directos hacia él a toda velocidad. Mientras tanto, sus unidades de flanqueo con cargas útiles anticapital se habían alejado. «Ordenad a nuestras naves que regresen ahora. Necesitaremos su apoyo», gritó el ejecutor. ¿Las unidades de flanqueo? Las unidades de flanqueo, los asaltantes, todo, que vuelvan ahora mismo. El espacio, normalmente sereno, se iluminó con la furia de la guerra. El Liberty y sus escoltas se lanzaron hacia el enemigo como una lanza arrojada a la oscuridad. Las explosiones de plasma y haces de energía cruzaban el vacío en líneas de luz que parecían dividir la noche estelar. El almirante Brooks observaba el avance con el semblante pétreo de quien ha aceptado su destino. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero también sabía que la historia no recordaba a los prudentes, recordaba a los que, aun sabiendo que iban a morir, eligieron pelear. «Fuego concentrado en su vanguardia», ordenó. «Que las fragatas mantengan formación cerrada y que los cañones principales abran paso». El rugido de los proyectores electromagnéticos resonó a través del casco del Liberty. Cada disparo hacía temblar el suelo bajo los pies de la tripulación. Las torretas giraban, lanzando proyectiles hiperveloces que atravesaban el espacio y se incrustaban en los escudos enemigos como martillos de los dioses. Las primeras naves Mukarán comenzaron a romper formación. El fuego del Liberty era devastador. La vieja nave demostraba que los años no habían mellado su poder. «Impactos directos», informó el oficial de artillería. 2 cruceros enemigos fuera de combate, uno más desintegrándose. «Excelente», gruñó Brooks con una mueca de satisfacción. «Sigamos así». El ejecutor Osnis, mientras tanto, rugía de frustración en el puente del cometa ascendente. El orgullo lo había cegado. Había subestimado a los humanos, confiando demasiado en los juguetes de los Yibari y en la aparente obsolescencia del enemigo. Ahora su vanguardia se desmoronaba y sus flancos, aún dispersos, no llegarían a tiempo para contener el contraataque. «Ordenad a todas las unidades que concentren fuego en el acorazado. Quiero ese monstruo reducido a chatarra», bramó, golpeando la consola con el puño. Los oficiales obedecieron, pero el caos reinaba. Las comunicaciones se saturaban de gritos, peticiones de auxilio y órdenes contradictorias. Las formaciones se habían deshecho. La disciplina Mukarán se evaporaba ante la ferocidad humana. «Almirante, sus bombarderos salen al frente», avisó el primer oficial del Liberty. «Perfecto», respondió Brooks. «Que las alas Delta y Sigma los intercepten, y que el Cassander y el Thanatos cubran nuestra retaguardia. No permitáis que intenten rodearnos. El espacio se convirtió en un infierno. Misiles, haces, metralla y fuego cruzado llenaban los sensores hasta saturarlos. Las naves de ambos bandos maniobraban frenéticamente entre los restos ardientes de los que caían. A cada impacto,
El casco del Liberty se estremecía, pero la vieja mole seguía avanzando, implacable. Un golpe brutal sacudió el puente. Varios paneles estallaron en chispas. «Escudos al 30%, señor», gritó un técnico. «Hemos perdido el control del sector de proa. Desviad toda la energía sobrante a los generadores principales. No vamos a morir con las luces encendidas y los cañones fríos». Una risa tensa recorrió el puente. El humor negro era lo único que mantenía a la tripulación cuerda. Brooks se inclinó hacia el oficial de comunicaciones. ¿Alguna señal del convoy? Sí, señor. Las naves civiles están saliendo de la órbita baja. El Thanatos y las escoltas los cubren, pero los Mukaran intentan interceptarlos. Entonces ganémosles tiempo, dijo Brooks casi en un susurro. Todo lo que podamos. El Liberty giró sobre su eje, abriendo una nueva salva de fuego concentrado. Sus cañones principales, cargados al máximo, dispararon una secuencia de impacto directo contra el cometa ascendente. Las detonaciones atravesaron los escudos enemigos como si fueran papel. En el puente del ejecutor, el estruendo fue ensordecedor. «¡Escudos colapsando! ¡Brecha en la cubierta 4!», gritó un oficial. «Compensad con los generadores de reserva», rugió Osnis, aunque sabía que era inútil. Una segunda descarga del Liberty impactó en la sección media del cometa ascendente. Las alarmas de radiación, fuego y presión sonaron al unísono. Los oficiales Mukaran trataban de mantener la calma, pero el pánico era ya inevitable. «Ejecutor, debemos evacuar», gritó uno de sus subordinados. Osnis lo fulminó con la mirada. «No, mientras yo viva, este buque no se retira». Eran las últimas palabras que pronunciaría. El siguiente impacto atravesó el puente y el cometa ascendente estalló en una esfera de fuego que iluminó medio sector. En el Liberty, los vítores se mezclaban con el estruendo de las alarmas. «Impacto confirmado, blanco neutralizado», gritó el artillero. Brooks alzó la mirada hacia las estrellas. «Bien hecho, todos, pero no bajéis la guardia, aún hay trabajo por hacer». El enemigo, sin liderazgo, comenzó a desmoronarse. Algunas naves intentaron huir, otras se rindieron. Las fuerzas humanas aprovecharon la oportunidad para asegurar el espacio alrededor del planeta y escoltar a los transportes fuera del sistema. Pero el precio había sido altísimo. El Liberty estaba destrozado, su casco ennegrecido, los motores secundarios muertos y el escudo prácticamente colapsado. Cada sistema vital funcionaba a duras penas. «Señor, el mando del Thanatos informa que podemos retirarnos. Dicen que ya han asegurado el convoy». Brooks guardó silencio. Su mirada se perdió en el resplandor distante del planeta, donde miles seguían luchando por embarcar. «Negativo. No todos han salido aún. Nos quedaremos hasta el final». El primer oficial lo observó con el ceño fruncido. «Almirante, si nos quedamos no saldremos de aquí». Brooks sonrió. «Richard, jamás pensé llegar a casa de todos modos». El oficial asintió, comprendiendo. El Liberty viró lentamente, colocándose entre el planeta y los restos dispersos de la flota enemiga. Su silueta maltrecha se recortó contra la luz de la atmósfera incendiada. Los sensores registraron una nueva oleada de misiles Mukaran, lanzados desde naves que apenas funcionaban. «¿Más proyectiles?», murmuró Brooks. «Bien, entonces moriremos haciendo lo que mejor sabemos». «¿Qué es eso, señor?», preguntó el primer oficial. El almirante sonrió. «Darles miedo». El Liberty respondió con toda la furia que aún le quedaba. Los cañones dispararon hasta fundirse, los sistemas se sobrecargaron y el reactor principal rugió como una bestia moribunda. Durante un instante pareció que la nave volvía a ser joven.
un último estallido de gloria antes de la oscuridad. Las explosiones se encadenaron una tras otra. El Liberty y sus enemigos ardieron juntos, iluminando el sistema Naco con un sol nuevo. Y en ese breve resplandor, la galaxia recordó el nombre de los humanos. El humo y los escombros se asentaron lentamente sobre el sistema Naco. El silencio tras la tormenta era casi absoluto, roto únicamente por los sistemas de emergencia de las naves supervivientes y los gritos de los heridos. La victoria humana había sido total, pero no sin un coste inmenso. El Liberty, aunque destrozado, seguía flotando como un coloso maltrecho en medio del campo de batalla. Su casco ennegrecido y torretas fundidas eran testimonio de la ferocidad del enfrentamiento y del sacrificio de todos los que habían servido a bordo. Brooks, desde su silla en el puente improvisado, contemplaba la escena con el corazón encogido. Cada destello de luz de una nave que caía recordaba a un nombre, a un rostro, a un compañero perdido. «Señor», informó el primer oficial, «la evacuación del planeta se ha completado. Los transportes llevan a todos los refugiados que pudieron alcanzar. La mayoría de las pérdidas fueron civiles atrapados en los combates iniciales». Brooks asintió lentamente. Su mirada se fijó en el espacio vacío, donde antes se encontraba la flota enemiga. «Han subestimado nuestra determinación y pagarán por ello». Mientras tanto, en la superficie política de la Gran Unión Terrana, la noticia de la victoria se filtró con una mezcla de alivio y controversia. Los héroes del Liberty serían condecorados, aunque algunos lo harían póstumamente. La hazaña de Brooks y su tripulación se convirtió en una leyenda instantánea. La historia de cómo una flota casi obsoleta había derrotado a un enemigo tecnológicamente superior mediante astucia, coraje y pura determinación. Pero no todos lo celebraron. Algunos políticos y grupos de poder cuestionaron la validez de las decisiones tomadas, criticando la desobediencia de Brooks frente a órdenes directas y el riesgo asumido. En particular, el monumento erigido en honor a la tripulación del Liberty y al propio almirante se convirtió en un foco de disputa. Una réplica de la nave, con los nombres de todos los fallecidos, y una estatua de Brooks en actitud heroica, adornada cada año por los refugiados, con flores y cintas de colores, provocaba celos y debates entre la burocracia y los sectores más conservadores. Aún así, entre los supervivientes, la memoria de la batalla se convirtió en un símbolo de esperanza. Los Mukarán, que lograron escapar con vida, y sus descendientes, que se asentaron en territorios humanos, protegieron el monumento como un recordatorio de la valentía y la unidad que había hecho posible su supervivencia. Cada aniversario del enfrentamiento se celebraba en silencio, con respeto y gratitud, frente a una nave que ya no navegaba, pero cuyo espíritu seguía vivo. En los pasillos de la GTU se contaban historias de la batalla de Naco como un ejemplo de audacia y sacrificio. Los jóvenes oficiales aprendían que la guerra no era solo cuestión de números o tecnología, sino de decisión, liderazgo y coraje. Que un acto de valentía podía cambiar el destino de miles y que a veces la historia dependía de aquellos dispuestos a desafiar la prudencia por un bien mayor. Y así, aunque los escombros del Liberty permanecieron en el vacío, su legado se convirtió en faro para la humanidad. Un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la determinación y la unidad podían iluminar la galaxia. El almirante Brooks había caído, y muchos de sus hombres también. Pero la luz de su ejemplo y la memoria de la batalla perdurarían más allá de la muerte y del tiempo, enseñando a las futuras generaciones
que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo. El universo siguió su curso, indiferente y vasto, pero en el corazón de la gran unión terrana, la batalla de Naco quedó inscrita para siempre como un triunfo de la humanidad, de su espíritu y de su inquebrantable voluntad de sobrevivir.